Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a EducaSmile. La educación está en tus manos. Muchas gracias por su asistencia. Quien les saluda es la magíster Mari Acosta y esta vez voy a estar a cargo de esta sesión y el tema que justamente vamos a tratar el día de hoy, aperturando este módulo, es acerca de terapia del lenguaje. Bienvenida Karina, Stephanie, Vanessa, ¿ya? Vamos a hablar acerca de la importancia de terapia del lenguaje, qué es la terapia del lenguaje, qué aspectos aborda lo que es la terapia del lenguaje, cuán importante es el abordaje desde la primera infancia y la importancia que tiene dentro de, en la vida de los niños que tienen algún tipo de discapacidad o condición, ¿no? Ahora, nosotros bien sabemos que los niños desde la primera infancia es cuando su cerebro se desarrolla más y tienen la mayor capacidad para poder aprender, adquieren muchas habilidades desde los 0 hasta los 5 o 6 años aproximadamente. Entonces los niños están justamente con un cerebro cuya característica de inmadurez y plasticidad es lo que a ellos les va a servir justamente para poder ayudarles a superar ciertas situaciones que pueden estar poniéndolo en riesgo, ¿no? Por ejemplo, para eso existen los PRITES. Los PRITES justamente se encargan de atender a niños con discapacidad o en riesgo de adquirirla, ¿no? Actualmente no se da ningún diagnóstico a los 2, 3 años, ¿no? Salvo que sea físico y muy notorio, ¿no? Pero en el caso del autismo, por ejemplo, no hay una presunción diagnóstica y lo que les envían es hacer diferentes tipos de terapias. Dentro de ellas, terapia del lenguaje, ¿no? Ahora vamos a ver a cargo de quién es el profesional especialista que se encarga de esta área, que terapia del lenguaje no solamente se encarga de que el niño aprenda a decir la R, la S o algunos fonemas donde los niños van teniendo dificultad. No, terapia del lenguaje es mucho más amplio, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de lenguaje y comunicación no solamente nos referimos al habla, ¿no? Sino que también es comprender el lenguaje y saber expresar. Y justamente ahí vamos a conocer algunos trastornos de los cuales pues a niños con discapacidad y niños que no tienen discapacidad, pero sí nacen con alguna condición, se ven afectados, ¿ya? Entonces, muy bien, bienvenidos a cada uno de ustedes. Espero que se escuche bien. Por favor, por ahí me informan mientras voy compartiendo la diapositiva con ustedes. Ahí. Estuve levantando la mano. Hola, Stephanie, gracias. Perfecto, entonces sí se está escuchando. Bien, bienvenidos nuevamente. Así bien, el día de hoy vamos a hablar acerca de terapia del lenguaje, ¿no? Pero para saber acerca de terapia del lenguaje debemos tener claro qué es el lenguaje, ¿no? Y tenerlo claro porque muchas veces, como yo justamente lo compartí ayer, algunos profesionales reducen el lenguaje, la comunicación solamente al habla, ¿no? Y el habla es un código de comunicación, pero no es el único que existe para poder comunicarnos. Hay niños, adultos, ¿no? Incluso que no pueden hablar, pero se comunican bastante bien, ¿ya? Utilizan la lengua de señas, su código de comunicación, utilizan su lenguaje corporal, utilizan señas naturales, utilizan los niños pequeñitos, los bebés, utilizan el gorjeo, el aleo, el llanto, los quejidos, o sea, todo su esquema corporal para poder comunicar algo, que está enojado, que está incómodo frente a una situación, o que tiene hambre, o que está feliz. La sonrisa social también es una forma de comunicarse, ¿ya? Entonces, no reduzcamos la comunicación solamente al lenguaje, perdón, al habla. Más bien, nosotros debemos ir conociendo cuál es el código de comunicación de nuestros estudiantes. En educación especial, eso es muy importante, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos niños con síndrome de Down, niños autistas, niños con PCI, y que no hablan, ¿no? En el caso de los niños con síndrome de Down, algunos sí,
pues hablan. Hay algunos con un nivel de hipotonía más severo que no pueden hablar bien. En el caso de los niños autistas, nivel 2, nivel 3, no hablan, ¿no? Y no porque no tengan la capacidad de hacerlo, sino porque para ellos no les es funcional ni importante hablar, ¿ya? Entonces hay que ver con ellos cuál es su código de comunicación e implementar un sistema aumentativo de comunicación, como tenemos el intercambio de tarjetas, el PEX, e incluso hoy en día hablamos de un sistema que esté reemplazando al PEX. No sé si alguna por ahí ha escuchado hablar del PEX, me escribe por ahí en el mensajito, sí, yo escuché o yo lo estoy usando, ¿ya? El PEX es un sistema alternativo aumentativo de comunicación muy bueno para niños que son no verbales, o sea, que no utilizan la palabra hablada ni escrita para comunicarse, pero sí pueden comunicarse a través del intercambio de tarjetas, que es el PEX. Nosotros lo hacíamos, pues yo lo manejaba en la carpetita, ¿no? En la carpetita y pegando y despegando las tarjetas. Sin embargo, hoy en día hay un aplicativo que es incluso que no tiene costo, que se instala en las tablets, y el niño puede comunicarse haciendo uso, ¿no? E incluso ese sistema se utiliza para niños que son verbales, que les va a ayudar a incrementar su vocabulario y también, obviamente, a ir mejorando la estructuración de sus oraciones, de sus frases, y pueda comunicarse mucho mejor, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué es el lenguaje, no? El concepto en sí del lenguaje puede ser entendido como un recurso, es un recurso que hace posible la comunicación del ser humano, ¿no? En el caso de nosotros, esta herramienta se va a encontrar altamente desarrollada y es mucho más avanzada en otras especies animales, ¿no? Nosotros utilizamos códigos para poder comunicarnos, ¿ya? Ya que se trata de un proceso de raíces fisiológicas y psíquicas, ¿no? El lenguaje se inicia obviamente en el cerebro, ¿no? Tenemos un área del lenguaje de Broca y de Wernicke donde está netamente abocada a lo que es la comunicación en sí, ¿no? Que dan órdenes a todo nuestro aparato bucofonador para nosotros poder comunicarnos. El lenguaje le brinda al hombre la posibilidad de seleccionar, de citar, de coordinar y combinar conceptos de diversa complejidad, ¿no? Esto lo dice Pérez Porto y Merino en el 2012, ¿ya? El lenguaje, ¿cómo es? Puede ser racional, puede ser arbitrario también, doblemente articulado, universal, porque todos utilizamos el lenguaje para poder comunicarnos, adquirido, ¿no? Porque nosotros lo adquirimos de nuestros padres, pues, ¿no? Es más, yo soy peruana, entonces hablo español, ¿no? Pero si yo hubiese nacido en Estados Unidos, hablaría inglés, ¿no? Es adquirido y lo adquiero a través de el contacto social con nuestra familia, que es las primeras personas con quienes nosotros socializamos. Es convencional y voluntario, ¿ok? Entonces, ahora veamos cuáles son las funciones que tiene el lenguaje. Bien, aquí tenemos 6 funciones específicas que tiene el lenguaje. En primer lugar, la referencial o representativa, ¿no? ¿A qué nos referimos con qué es referencial o representativa? Pues transmite información, ¿ya? Es sin expresar sentimientos ni opiniones. Un ejemplo, cuando vemos un noticiero y el periodista a cargo, ¿no? El que dirige el noticiero, lo que hace es transmitir una información, ¿no? Ocurrió un accidente por ejemplo, no hace poco se cayó el puente en Chancay, ¿no? Se cayó el puente en Chancay, se ha interrumpido el tráfico, ya. Transmite una información. Esta es una función del lenguaje, ¿no? Que es referencial o representativa, que simplemente transmite una información, pero también es expresiva o emotiva, o sea, expresa sentimientos, opiniones o deseos. ¿No? Es la función opuesta a la primera que hemos visto, que es la representativa, que es simplemente transmitir información sin opiniones ni involucrarnos emocionalmente en ella. Apelativo con nativa. Influye en el oyente con el fin de que haga algo, ¿no? Lo que hacemos las mamás, los docentes incluso cuando queremos que nuestros estudiantes hagan algo dentro de nuestras sesiones, cuando estamos
en el recreo y queremos que ya, ¿no? Se acabó el tiempo, hay que regresar. No, no quiero, ¿no? Entonces, ahí nosotros utilizamos esta función de lenguaje conativa porque vamos a influir en ellos, ¿no? Influir de manera positiva para que ellos puedan hacer algo que nosotros necesitamos o queremos en ese momento, que ya ingresen a las aulas. Poética, ¿no? Es crear belleza con un afecto estético, con el lenguaje, ¿ya? No todos tienen eh, esas, esas dotes de poeta, ¿ya? De poetisa, pero eso no quiere decir que no todos podamos crear belleza al momento de comunicarnos. Por ejemplo, si es cumpleaños de tu hijo, de tu hija, de tu enamorado, de tu amiga, vas a escribirle algo, ¿no? Ahora es full WhatsApp o Facebook nos recuerda que es el cumpleaños de alguien y uno le escribe, ¿no? Y no le vas a escribir como todos los días, oye, buenos días, pásame esto, o hacemos esto. No, ¿no? Vas a escribirle otras cosas que sin ser poeta ya estás creando belleza y un efecto estético en tus emisiones, en este caso escritas. ¿Ok? ¿Qué más? Fática o de contacto, o sea, quiere decir que inicia, mantiene o finaliza una conversación, ¿no? Que tiene esta capacidad, ¿no? Dentro de las funciones del lenguaje, de iniciar, de mantener y también de finalizar una conversación. Metalingüística, que quiere decir hablar de la propia lengua que se utiliza en una conversación, ¿ok? A ver, ¿cuáles son los procesos del lenguaje? Los procesos del lenguaje son comprensión, recepción, producción y expresión, ¿no? Cuando nosotros hablamos de lenguaje, es el lenguaje expresivo y comprensivo. A veces, cuando estamos justamente en sesión con nuestros niños, cuando los derivan a terapia de lenguaje, en algunos casos iniciamos con lo que es la comprensión, ¿no? Y los papás dicen, pero ¿para qué terapia del lenguaje si mi hijo pronuncia bien las letras, las palabras? No tiene dificultad en ningún fonema, entonces ¿para qué necesita terapia del lenguaje? Lo que pasa es que probablemente el área que no esté bien en ese niño justamente sea esta, la comprensión, la recepción del mensaje. Entonces necesita trabajar terapia del lenguaje. Terapia del lenguaje no solamente va a abordar lo que es la corrección de la producción de un fonema de forma inadecuada, sino también va a trabajar lo que es el área de comprensión del lenguaje, que es muy importante. Ambas son importantes, tanto la comprensión como la producción. Pero pues a veces por desconocimiento, no, pero este niño habla bien, no lo necesita. Pero cuando se le da una indicación, no hay un seguimiento de instrucciones. Entonces, no está comprendiendo bien la información, ¿no? Las respuestas adecuadas a las preguntas. Resulta que le preguntamos algo y no responde, ¿no? No está contestando bien. ¿Con quién viniste? Pelota. ¿Con quién viniste? ¿Quién te trajo? Y no te sabe dar una respuesta adecuada, ¿no? Un niño de 4, de 5 años, de 3 años. ¿Con quién viniste? Con mamá. ¿No? Si así no articule bien una frase, ¿no? No haya congruencia en su frase. ¿Con quién viniste? Así te diga mamá y te está entendiendo la pregunta. Y obviamente es inmaduro al momento de crear sus frases, pero eso no quiere decir que no esté comprendiendo. Pero en el caso de que sus respuestas no sean adecuadas a las preguntas, entonces hay un problema de comprensión, ¿no? Si tú le pides que te señale un objeto, ¿no? Tú le dices, mira, hay un montón de objetos y tú quieres, ¿dónde está la pelota? Y él va y juega y está mirando otro lado, te trae otra cosa, o se queda simplemente como que, ¿qué dijiste? Entonces, también ahí hay un problema de comprensión, ¿ya? Y que a veces no nos damos cuenta. Y ojo, no necesita el niño tener capacidad para tener un problema de lenguaje justamente en el área de la comprensión. Hay muchos niños que no tienen una discapacidad o una discapacidad intelectual o ninguna discapacidad, pero puede ser que tengan un problema de comprensión. Entonces, no están siempre relacionada la discapacidad con algún trastorno o problema de lenguaje, ¿ya? Por ejemplo, es un niño que comprende bien, va a señalar el dibujo
que mejor expresa el significado de una frase, ¿no? Tú dices una frase y él va a relacionar inmediatamente, ¿no? Yo, por ejemplo, digo, sirve para cortar. Va a tomar el lápiz o la tijera. Obviamente va a tomar la tijera, no va a tomar el lápiz, ¿no? Entonces, ese es el dibujo o es el objeto que mejor expresa el significado de lo que tú le has dicho, ¿no? Lo utilizo para poder cepillarme los dientes. ¿Qué va a señalar? ¿Una pelota o el cepillo dental, ¿no? Si el niño señala la pelota o cualquier otra cosa, entonces no está comprendiendo bien, ¿no? Precisa la frase que mejor describe un dibujo, ¿no? Es lo opuesto a lo que les acabo de decir anteriormente. Y en cuanto a la producción, un niño que no va a tener ningún problema nombra objetos de manera adecuada, o sea, tiene un vocabulario amplio, tiene un repertorio de palabras ya guardadas en su cabecita, el manejo de un vocabulario adecuado, obviamente acorde a su edad, ¿no? No vamos a pedir que un niño de 3 años pues hable como un adulto, ¿no? Porque obviamente hay palabras que no las conoce porque recién las está conociendo. Estructura y longitud de las frases acorde también a su edad, ¿no? Cuando empiezan a estructurar frases, dame pan, luego van a ir aumentando, ¿no? Quiero un pan o quiero la mitad de un pan y van a ir adornando la frase, van a ir incrementando la frase y cada vez esa frase va a ser más estructurada y obviamente se va a dejar entender mucho mejor. ¿Okay? También la secuencia del mensaje fluido, o sea, que está hablando de algo y continúa hablando de lo mismo y no te está cambiando cada rato de tema. Y es más, cada frase o cada tema va a estar relacionado con lo que empezaron a hablar, ¿no? Sin embargo, si el niño tiene un desorden ahí, ¿no? Un desorden para decir, dice una cosa, luego está diciendo otra, pero ninguna tiene sentido con lo que están trabajando, entonces hay un problema ahí también de producción del lenguaje. Así pronuncia excelente todos los fonemas, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de problemas de lenguaje, de intervención terapéutica en lenguaje, también vamos a hablar acerca de esto, de comprensión y de producción, ¿ok? Vamos a ver un videito. Me confirman si se escucha o si no, después lo puedo enviar, ¿ya? La terapia del lenguaje en el niño o el adolescente se aborda de la siguiente manera. Primero realizamos una evaluación, luego realizamos un diagnóstico y dependiendo del diagnóstico elaboramos un tratamiento de acuerdo a la patología que el niño o el adolescente presente. Esas pueden ser tartamudez, retraso en el lenguaje. A ver, ¿me dijeron algo? ¿Se escucha? No se ve mi. A ver, por favor, a ver, gracias, Giovanna. ¿Alguien más que no lo haya podido ver? ¿Me confirman, por favor? A ver, Stephanie, Vanessa y los demás que están presentes, ¿no se ha podido ver? Miss, buenas noches. No se pudo visualizar. Uy, qué pena. A ver, vamos a ver otra vez, ¿ya? Si no, se los mando para que lo vean después, ¿ok? A ver ahí. Sí, ahora sí. Perfecto. Pantalla completa creo que no se ve. El lenguaje en el niño o el adolescente se aborda de la siguiente manera. Primero realizamos una evaluación, luego realizamos un diagnóstico y dependiendo del diagnóstico elaboramos un tratamiento de acuerdo a la patología que el niño o el adolescente presente. Esas pueden ser tartamudez, retraso en el lenguaje, ya sea en el nivel leve, moderado, severo,
trastornos de los sonidos del habla y trastornos del espectro autista. En la terapia del lenguaje trabajamos 4 áreas: el área fonética fonológica, el área léxica semántica, el área morfosintáctica y el área pragmática. En el área fonética fonológica trabajamos todo lo que es la producción de los sonidos del habla, que va a ir de acorde al repertorio fonológico de cada niño, que se va a dar a partir de los 4 años hasta los 6 años. En el área léxica semántica trabajamos todo lo relacionado al vocabulario funcional y el vocabulario que también el niño puede hacer uso, ya sea en su lenguaje expresivo y comprensivo, comprensión de enunciados, entre otros. En el área morfosintáctica trabajamos la estructuración de frases que el niño tiene que hacer uso en su lenguaje espontáneo, en casa, en el colegio o a nivel social. En el área pragmática trabajamos el uso del lenguaje que hace el niño para relacionarse socialmente con sus pares, miembros de la familia, entre otros. Las recomendaciones que darían los padres de familia, ya sean de los niños o adolescentes, es una comunicación y escucha activa permanente. Propiciar también ambientes comunicativos para que haya una retroalimentación o un feedback entre los padres y los niños. También propiciar ambientes, espacios lúdicos, de juegos recreativos, donde participen todos los miembros de la familia y los niños. Otra recomendación que daría es felicitar e incentivar los logros y avances de cada niño en su comunicación. Tener mucha paciencia, ya que la terapia del lenguaje y los avances que se pueda dar en la comunicación del niño va a ser un paso a paso. Cada niño tiene un ritmo biológico y cada niño aprende a su ritmo. Es muy importante tomarlo en cuenta. Muy bien, entonces creo que la explicación ha sido clara, sencilla, de un tema tan amplio como es terapia del lenguaje, ¿no? Y con lo que ella cerró justamente es el compromiso con las familias, ¿no? Y ese compromiso que nosotros tenemos que ir generando y creando, que cuando un niño se le deriva a terapia, no lo vamos a abandonar y no, pero mi hijito está llevando terapias, ¿no? Y ya ahora sí va a estar bien en el colegio. Pero si no hay un compromiso de la familia donde el niño sea estimulado desde la casa, la familia esté comprometida y haga el refuerzo dentro del entorno familiar, porque terapia de lenguaje, en el mejor de los casos, van 3 veces a la semana. Después van 2, una vez a la semana, porque sabemos que el terapia de lenguaje pues tiene un costo, ¿no? Y si van al Ministerio de Salud, conseguir las citas es bastante difícil, ¿no? Y los atienden una vez al mes, imagínense, una vez al mes no funciona en realidad, ¿no? Y lamentablemente nuestro sistema de salud es así, ¿no? Es bastante complicado. O los atienden ya una vez a la semana, pero solamente un mes y luego esperan varios meses para que los vuelvan a citar, ¿no? Entonces, la mayoría pues busca la opción de hacerlo de manera particular, pero se necesita el compromiso de la familia, de ir reforzando cada paso que dan los niños que han presentado algún tipo de problema de lenguaje, el valorar el esfuerzo que está teniendo el niño, el ir apoyando desde la casa, siguiendo las indicaciones que dé el terapeuta, en este caso del lenguaje, para ir fortaleciendo justamente eso que al niño no le ha sido desfavorable durante todo este tiempo, ¿no? Y cuando hablamos de discapacidad, imagínense, ¿no? No tiene, tiene su discapacidad física, sensorial y la discapacidad que tenga, adicionado a un problema de lenguaje, ¿no? Ahora, el terapeuta del lenguaje no solamente aborda esta área, ¿no? Que es para que pueda hablar, trabajar los TCH, o sea, los trastornos del sonido del habla. Por ejemplo, en el caso de los niños con parálisis cerebral, se trabaja el fortalecimiento de los músculos de la cara, se trabaja con ellos lo que es la deglución para que ellos puedan pasar, puedan tragar de manera adecuada y que los alimentos no se vayan por otro canal, en este caso los pulmones, porque eso les va a generar
es una neumonía, ¿no? Hay algunos niños, la mayoría de los niños con PC han tenido traqueotomía, ¿no? Entonces, para retirar la traqueotomía, justamente hay que acompañarlo con terapia del lenguaje para que ese niño pueda aprender a deglutir los alimentos y que no tenga problemas para poder pasar, ¿no? Entonces, es un campo muy amplio cuando hablamos de terapia del lenguaje. Ya, ahora, los niños, por ejemplo, que no controlan la saliva, ¿no? Que tienen una constante salivación, precisamente porque no hay una fuerza, no hay tonicidad muscular, también reciben intervención del terapeuta del lenguaje, quizás no para que lleguen a hablar, ¿no? Pero sí para que puedan tener mejor calidad de vida y puedan fortalecer los músculos y ese niño ya no babee, porque que esté en constante babeo, pues va a estar húmeda esa zona, no le genera hongos, otro tipo de problemas a la piel. Entonces hay que justamente apoyarlos en ese sentido y orientar a las familias para que ellos puedan poder buscar otras opciones y puedan recibir la atención oportuna, ¿ok? Entonces, ahora hablemos de qué son los trastornos del lenguaje, ¿no? Se habla de trastornos del lenguaje infantil cuando los niños no desarrollan las habilidades de comunicación y la capacidad de lenguaje con normalidad, o sea, no va acorde a su edad cronológica. Estos trastornos suelen ser más frecuentes en niños que en niñas y las dificultades en cuanto a la comunicación aparecen generalmente durante los primeros años de vida del niño, especialmente cuando está empezando a hablar, ¿no? Ustedes me preguntan, ¿por qué es más frecuente en los niños que en las niñas? Bueno, eso es todo un misterio, ¿no? Todavía es algo que los especialistas se siguen preguntando, pero sí, es mucho más frecuente en los varones que en las mujercitas, ¿no? Ahora, se conoce como trastornos del lenguaje o del habla a los problemas de la comunicación o de otras áreas que son relacionadas con esta, como las funciones motoras orales, ¿no? Yo les decía, aquí nosotros el aparato bucofonador es un sistema motor porque hay movimiento, ¿ya? Y si hay una lesión interna o si hay una malformación externa que no tenga nada que ver con el sistema nervioso central, entonces va a presentar justamente un problema del lenguaje, ¿no? Estos trastornos, como el trastorno del lenguaje expresivo, dificultan en los niños su capacidad para construir oraciones claras al momento de hablar y también pueden tener dificultades en cuanto a la comprensión de lo que los otros dicen, ¿no? Lo que les decía a un inicio, no solamente es que el niño, no, sí, pero habla, dice las palabras, dicen los papás, ¿no? Dice las palabras, ¿no? Dice la R, dice la S, que es lo que nosotros a veces como padres nos preocupamos, ¿no? Pero no solamente es eso, también es que el niño esté comprendiendo la información que tú le estás dando, que el niño siga indicaciones, que el niño señale, que el niño pueda relacionarse entre sí sin tener ninguna dificultad, ¿ok? Entonces, si hemos hablado de los trastornos, hablemos entonces ahora de las causas de los trastornos del lenguaje. O sea, ¿cuáles son las posibles causas que van a afectar el lenguaje de los niños, del individuo, ¿no? Las causas de los trastornos del lenguaje pueden ser muchas y van a ser variadas. En algunos casos puede presentarse desde que nacen, en algunos casos de niños, en algunos casos incluso de adultos, ¿ya? Ahora vamos a ver por qué, porque dependiendo el tipo de trastorno del lenguaje, problema del lenguaje que tenga, dependiendo de eso vamos a ver las causas, a qué edades incluso, ¿no? Porque en cualquier edad podemos llegar nosotros a tener un problema de lenguaje, ¿no? Algunos de estos son ocasionados por una lesión cerebral. Y una lesión cerebral se puede tener desde el vientre de la madre hasta en cualquier momento de nuestra vida. Entonces, nadie está libre de tener un trastorno, un problema de lenguaje, ¿no? Incluso puede llegar a presentarse en niños con problemas de desarrollo, pérdida de la audición, trastorno del espectro autista y dificultades de aprendizaje, ¿ya? ¿Cuáles son estas causas? Pueden ser hereditarias, congénitas, perinatales y postnatales, ¿no? En las hereditarias, cuando los trastornos del lenguaje provienen de la genética familiar, es decir, si hay un familiar afectado con estas dificultades, ¿no? Si es que resulta que en la familia, por ejemplo, ha habido
casos de frenillo sublingual. Y luego resulta que el hijo también nació así. Y hay toda una secuencia, ¿no? Y yo en mi experiencia he encontrado familias así, papá con frenillo sublingual y sus 3 hijos con frenillo sublingual, de los cuales uno tenía problemas de lenguaje, ¿no? Los otros no, 2 no, porque su frenillo era largo, entonces no necesitó ni siquiera el corte, ¿no? Necesitó terapia, pero lamentablemente era un poco complicado porque ellos escuchaban al papá hablar así, al papá no lo operaron, no tuvieron pues en ese entonces ese cuidado quizá, y escuchaban al papá hablar así, lo habían escuchado durante toda su vida, entonces era reeducar y entrenar ese oído, ¿no? Al sonido adecuado de las palabras, ¿ven? ¿No? Entonces, a veces pasa eso, ¿no? E incluso, miren, el rotacismo se supone que no es genético, pero pues se ha visto casos, mamá con rotacismo, hijos con rotacismo, ¿no? Que Buenas noches con todos. Un momento, por favor, en breve se conecta la docente nuevamente. Gracias. Hola, sí, se cortó. ¿Me escuchan? Buenas noches, profesor. Ya, perfecto. Entonces, muchas gracias. Continuamos, ¿ya? Disculpen el inconveniente. Sí se puede ver, ¿verdad? Bien, entonces seguimos con las causas de los trastornos del lenguaje, ¿no? Y hablamos de las hereditarias, son aquellos trastornos que vienen de la genética, o sea, si hay un familiar directo, papá, abuelo, que haya tenido ese problema, entonces puede ser que sea hereditario. También tenemos genético, ¿no? Cuando estos son producidos por el uso de fármacos que son eh, indebidos, ¿no? O por complicaciones durante el embarazo. O sea, este niño no tenía que haber nacido así, sin embargo, pues se generó un agente externo que es lo que ha ocasionado que pueda tener un trastorno del lenguaje. Perinatales, cuando se originan durante el parto, ¿no? ¿Cuál es el más frecuente? Cuando hay sufrimiento fetal,
se produce lo que es la anoxia, o sea, no hay suficiente oxigenación del cerebro y depende el área del cerebro que se ve afectada, puede ocasionar un problema del lenguaje, un trastorno del lenguaje o incluso un trastorno motor en otra área, ¿ya? Entonces, sí hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Postnatales, o sea, que se producen después del embarazo, pero pueden ser ocasionadas por incluso un parto prematuro, que no se ha desarrollado bien todas las áreas. Entonces, el niño obviamente no ha adquirido el peso, no ha adquirido el tamaño ideal, no se ha desarrollado completamente, entonces puede ser que llegue a tener un trastorno del lenguaje, ¿ok? O como les dije, ¿no? Cuando son ya niños, jóvenes, adultos, un ACV que afecte justamente, lamentablemente, esa área del cerebro, ¿no? Donde está el área del lenguaje, pues puede generarnos un problema de lenguaje en el caso de los adultos. O sea, ninguno estamos como que libres de tener un problema así, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son los tipos de trastornos del lenguaje? Tenemos trastornos del lenguaje oral, tenemos trastornos del lenguaje escrito y trastornos mixto del lenguaje receptivo comprensivo, ¿ya? A ver, dentro de los trastornos del lenguaje oral está en relación con la dificultad de la articulación, ¿no? Aquí tenemos lo que es la dislalia funcional, ¿ya? Que son aquellos niños que no van a poder pronunciar algunos fonemas. La S, el ceseo, la R, el rotacismo e incluso, ¿no? Los problemas que van teniendo a corta edad, ¿no? Cuando están aprendiendo a hablar. En el caso de niños pequeñitos, pues no es una dislalia funcional, no es una dislalia evolutiva, porque ellos recién están aprendiendo a hablar. 3 años no vamos a decir que tienen un problema de lenguaje. 4 años tampoco, recién está aprendiendo, ¿no? A partir de los 5 o 6 años ya nosotros podemos decir que tiene un trastorno de sonido del habla, que tiene un problema de lenguaje, porque a esa edad ya debería haber adquirido todos los sonidos y ya debería pronunciar bien cada uno de los fonemas y articularlos, ¿no? Y tener la capacidad de formar palabras, frases acorde a su edad, oraciones y entablar una conversación fluida. Pero cuando hablamos de dislalia funcional, pues es cuando hay alteraciones en la producción de algunos fonemas, pero que no hay otro tipo de dificultad. Por ejemplo, ¿no? Que tenga el labio fisurado, que tenga el paladar hendido, que tenga hipotonía, por ejemplo, que tenga el paladar ojival. Ya, entonces, si se ha descartado eso, entonces es solamente una dislalia funcional, porque es un problema periférico, ¿no? O sea, afuera, no es un problema en el sistema nervioso central. El TEL, que es el trastorno del desarrollo del lenguaje, ¿no? Ahora, cuando hablamos de causas orgánicas, aquí encontramos 3 causas, ¿no? La diglosia, la disartria y las afasias, ¿no? Alguno me dirá, pero licenciada, ¿qué son las diglosias, ¿no? La diglosia es un trastorno de habla que afecta la articulación, que afecta la claridad con la que el individuo se comunica, ¿no? Y este tipo de trastorno justamente se ocasiona por malformaciones de los órganos que intervienen en el habla, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de labio fisurado, lo que antes se conocía como labio leporino, ya no se utiliza ese término, labio fisurado, en algunos casos que es unilateral, en algunos casos que es bilateral, ¿no? El paladar hendido, el paladar ojival, ¿no? El paladar ojival es ese paladar muy estrecho que prácticamente termina en punta y que obviamente no va a permitir que la lengua se acomode bien para poder emitir un sonido, ¿no? En el caso de los frenillos, en el caso de una hipotonía severa obviamente va a afectar la lengua, que es un músculo, los músculos que están en la cara, que van a ayudar a las personas que nos ayudan, nosotros a los seres humanos, el poder articular bien los fonemas. O sea, cuando hablamos de diglosia, no hay un daño en el sistema nervioso central, sino que hay un problema en el sistema periférico, o sea, afuera, ¿no? En el aparato bucofonador. Probablemente tenga en algunos casos tenemos pacientes que tienen el paladar alto, ¿no? Entonces,
y difícil es que esa lengua pueda llegar hacia arriba y pueda pronunciar las palabras, puedan salir los sonidos que justamente tienen el punto y modo de articulación con la lengua rozando, vibrando en el paladar, ¿ya? Entonces, esas son las causas orgánicas. ¿Qué más tenemos? Tenemos las disártreas. La disartria es la debilidad de los músculos que se nota al momento de hablar, ¿no? Lo cual suele ser que el habla suene lenta, suene confusa, ¿no? Y lo que ocasiona justamente una disartria puede ser la fatiga extrema, que es una disartria que es temporal, ¿no? Por ejemplo, cuando se pasan de tragos, ¿no? Normalmente, si ustedes han escuchado, o ustedes mismos en algún momento han tomado, lo primero que hace es arrastrar la lengua, arrastramos las palabras cuando hablamos, una disartria temporal, justamente por el exceso, ¿no?, del alcohol en nuestro cuerpo, ¿ya? Pero también se puede dar por alguna lesión en el sistema nervioso central, ¿no? Que lo que va a ocasionar es debilidad en los músculos para poder hablar, ¿no? El caso de Pedro Suárez Vértiz, por ejemplo, él tuvo un problema en el sistema nervioso central y una de las secuelas era la disartria. Por eso es que cuando él hablaba, pues la gente pensaba que estaba tomado o que estaba con consumo de drogas, pero no era así, sino que era una de las características, era una de las secuelas de la enfermedad de fondo que él traía. Y no solamente eran disartrias, ¿no? También tenía otros problemas motores, pero la que más se conoció justamente fue esa, ¿no? La disartria, porque era notorio el momento de hablar y posteriormente dejó incluso de dar conferencias de prensa precisamente por el problema que él estaba teniendo, ¿no? Él hablaba así como si fuera un borrachito permanente, ¿ya? Esa es una característica de los pacientes que tienen disartria. Y luego las afasias, ¿no? Es un trastorno del lenguaje que va a afectar la capacidad de la comunicación de la persona. Puede ocurrir, o sea, de manera repentina. ¿Por qué? Por algún derrame cerebral, una ACV, ¿no? O que algún tumor se esté desarrollando en la cabeza y está afectando justamente el área del lenguaje. Y la afasia lo que va a afectar es la capacidad de las personas para expresar y para comprender el lenguaje, no solamente oral, ¿no?, sino también escrito. Y por eso es que ese paciente lo que se tiene que hacer es llevarlo a evaluación para que se conozca cuáles son las causas. Una vez que se conocen las causas, se puede iniciar un tratamiento adecuado, ¿no? En algunos casos hay alguna recuperación o lo que se hace es utilizar un sistema aumentativo alternativo de comunicación para ese paciente, ¿no? Ahora, los trastornos que afectan la fluidez oral, ¿no? Está la taquifemia y está la disfemia. La más conocida es la disfemia, que es lo que también lo conocemos como la tartamudez, ¿no? Son niños que tienen problemas en el momento de hablar, presentan trabas, ¿no? Que tú ves, está hablando y tararea. Hay varias formas en las que presentan sus bloqueos. En algunos casos es en palabras, antes de emitir o empezaron a emitir ya la palabra y se trabaron, no presentaron sus bloqueos, o la repetición de una letra en sí o de una sílaba, ¿no? Por ejemplo, los trastornos, así, ¿ya? Entonces, ahí lo que se hace con el paciente es brindarle justamente las herramientas como para que él pueda apoyarse de ellas, porque es una condición que lo va a acompañar. Algunos papás que piensan que con terapia se cura, pero al ser una condición, es algo que los va a acompañar el resto de su vida. No se va a curar. Entonces, hay que aceptarla como tal. O sea, hoy en día ya hablamos de la disfemia como una condición, no como la dislalia funcional, que con terapia el niño va a poder pronunciar mejor los fonemas, va a articularlos mejor y un momento se les va a dar de alta y va a estar bien. En el caso de la disfemia, no. O sea, la terapia puede ayudar. Obviamente va a ayudar porque el terapeuta le va a brindar las herramientas necesarias para que el paciente las utilice en el momento que él crea oportuno, ¿no? ¿Por qué? Porque la disfemia no solamente es un problema de lenguaje, también es un problema psicológico.
Entonces, él, el especialista, el terapeuta del lenguaje, le va a enseñar a él a identificar cuál es su momento de conflicto, o sea, cuál es el momento en el que él está eh, presentando los bloqueos y por qué. Les voy a enseñar a identificarlos y posteriormente a utilizar las herramientas para que él no se quede ahí en el bloqueo, sino que pueda salir de ese bloqueo. ¿Ya? Seguimos. También dentro de los trastornos tenemos los trastornos del lenguaje escrito, ¿no? Aquí tenemos la dislexia. Muchas veces es confundido la dislexia con algún tipo de discapacidad, ¿no? Normalmente con discapacidad intelectual, pero lamentablemente no podemos nosotros decir que es una discapacidad intelectual si es que primero no se hace las pruebas necesarias, ¿no? Yo, por ejemplo, actualmente me encuentro trabajando en provincia y les comento que hay algunos niños que han sido diagnosticados, ¿no? Incluso con informe médico, ya en campañas así donde solamente los ven una vez, ven que no comprende, ven que no, ya, discapacidad intelectual leve, ¿no? Y en realidad no, porque justamente un caso que yo tuve, la niña lo que tenía era dislexia, no tenía discapacidad intelectual, ¿ya? Y de verdad que, y bueno, ya se le hizo la evaluación ya aquí en Lima, diferente, entonces ya se pudo brindarle el apoyo necesario, pero cuando ella ya tenía su diagnóstico de discapacidad intelectual, ¿no? ¿Por qué? Porque en el caso de la dislexia, los niños con ese trastorno leen con dificultad, o en algunos casos no leen, ¿no? Cometen muchos errores porque van a cambiar las letras, omiten sílabas, inventan palabras, y bueno, algunos casos de dislexia más severa, otros no tan severa, y ahí es donde a veces pueden dar un diagnóstico errado si es que no se le acompaña con otras pruebas adicionales, ¿no? La disortografía, ¿no? Se caracteriza por la carencia de la asimilación durable de las reglas ortográficas, ¿no? Es, por lo tanto, una alteración espontánea de la escritura. No sé si por acá hay algún disortográfico. Yo tuve muchos problemas de disortografía cuando era más chica, ¿no? Incluso cuando ingresé a la universidad. A mí me daba vergüenza porque yo tenía una profesora que nos enseñaba lengua y literatura en los cursos básicos, ¿no? En los primeros años, que ella nos tomaba dictados, pueden creerlo. Hasta ahora me acuerdo su nombre, licenciada Hilda Neira, ¿no? Y era de verdad como que muy exigente en este aspecto. Y yo toda la vida había tenido ese problema en secundaria. Y ella nos tomaba los dictados e incluso, o sea, terminaba sacándote -2, -5, yo era una de esas, ¿no? Y es un problema, en verdad, bastante frecuente, complicado, y que también, oye, pero no te puedes grabar eso. Y yo leí un montón, no, es que tienes que leer. Yo leí un montón, y me encanta leer, pero igual seguía escribiendo muy mal, ¿no? Y qué vergüenza, como decía ella, ¿no? Que profesoras tengan problemas de ortografía. Y bueno, mucho tiempo me dio mucha vergüenza admitirlo, pero luego decía sí, y yo andaba con mi diccionario al lado para todo. Es más, cuando tenía que escribir, o sea, hacer una producción escrita, lo que hacía era omitir palabras, así como, por ejemplo, los pacientes que tienen disfemia, ellos, hay palabras donde ellos normalmente se bloquean y prefieren utilizar otras, son súper hábiles, ¿no? Prefieren utilizar otras para poder, salir del paso, ¿no? Y ya, pues, ¿no? Y salieron del paso. Yo hacía lo mismo, pero en la parte escrita. O sea, tenía un buen repertorio de palabras que podía haberlas utilizado y que me iba a salir mucho mejor mi producción escrita, pero por mi miedo, si es que no tenía mi diccionario al lado, no lo hacía. O sea, si se dan cuenta, tenemos muchas veces en nuestras aulas este tipo de niños, de adolescentes, pero que si no les brindamos la atención oportuna, o sea, lo que podemos hacer es que ellos lleguen al fracaso escolar, que esa no es la idea, ¿no? La disgrafía, ¿no? Es un trastorno parcial, ya estable y específico del proceso de escritura. Se manifiesta por medio de la insuficiencia para asimilar y utilizar símbolos gráficos del lenguaje, afectando la calidad de la caligrafía, ¿ya? Y cuando hablamos del trastorno mixto del lenguaje receptivo comprensivo,
Ese trastorno mixto se trata de una alteración en la que el lenguaje receptivo y expresivo están significativamente por debajo del nivel intelectual evaluado por las pruebas. O sea, el niño resulta que no tiene discapacidad intelectual, pero no comprende, ¿ya? Y por eso les digo, a veces en algunos casos se confunde, ¿no? Se dice, no, este niño debe tener algún tipo de discapacidad intelectual, por eso no comprende. No, no es que tenga discapacidad intelectual, sino que justamente esta área del lenguaje, que es la comprensión, pues no la tiene desarrollada, entonces hay que trabajarlo desde el inicio con ellos, ¿no? Ya, entonces ahí hay que como que tener un poquito de cuidado dónde llevamos a nuestros niños a evaluación porque justamente se pueden presentar ese tipo de problemas, ¿no? Entonces, aquí les voy a presentar una tabla porque ustedes saben que no todos los niños son iguales, ¿no? Eso yo creo que nosotros lo sabemos, no todos los niños son iguales, cada niño es diferente al otro, pero nosotros siempre nos manejamos en base a estándares, ¿ya? Y los estándares son importantes porque nos van a decir y nos van a mostrar hasta, o sea, hasta dónde el niño puede llegar y si lo hace y si está por encima de eso, o sea, genial, pero si está por debajo de eso y qué tan debajo de eso está, que puede ser, ya nos puede mostrar una alerta, ¿no? Un signo de alerta que hay que prestarle atención a este niño. Entonces, esto es un estándar, ¿no? Esto es un estándar, como les digo, no todos los niños van a llegar a los 3 meses, los 3 meses tanto oyendo y comprendiendo y hablando tal y cual está aquí, pero si está por muy debajo, entonces sí, o sea, es un signo de alarma. Si está ahí, a ese nivel, genial. Si está por encima de eso, mejor todavía, ¿ya? Pero siempre nosotros en educación y en general en todo nos basamos en base a estándares, ¿ok? Bien, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa con un niño en el desarrollo del lenguaje desde el nacimiento hasta los 3 meses, ¿no? Y aquí está, hablando, pero licenciado, o sea, un niño de esa edad no habla. O sea, vamos a hablar de la expresión a esa edad. No habla, pero se expresa y se comunica, ¿no? A ver, comprendiendo. A esa edad se sobresalta con ruidos fuertes. Si no lo hace, pues hay que ver, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Probablemente el niño no escuche, pero pues hay que estar atentos, ¿no? Porque hay algunos niños que tienen el sueño muy profundo o que pues, posiblemente pues hay un problema sensorial el cual hace que el niño no se asuste. Entonces hay que ir siempre atentos en el desarrollo de los niños, más que nada cuando son niños muy pequeños. ¿Para qué? Para informar a quien a la enfermera que se encarga, por ejemplo, de creer, ¿no? Del desarrollo del niño sano e informarle todos estos tipos de avances, ¿no? ¿Cómo va? Porque en el caso de los niños pequeños que estén por debajo de los estándares, pues se les envía a los PRITE, ¿no? No sé si alguna de acá trabaja en algún PRITE, y se le envía a los PRITE justamente porque ahí reciben la atención oportuna en el caso de los niños con algún tipo de condición, con discapacidad o con riesgo de adquirirla, ¿ya? Se calla o se ríe cuando le hablan, ¿ya? Parece reconocer su voz, se calla si está llorando y reconoce también su voz, ¿no? Si se han visto los niños de esa edad, los bebés, que están eso como que, ¡ah! Pero se quedan como que mirando, ¿no? Y porque recién están escuchando ellos también su voz, están entrenando su oído a la voz de los demás y también al sonido propio, ¿no? De él. Chupa con mayor o menor fuerza en respuesta al sonido, ¿no? Es el caso de los lactantes, ¿no? Está lactando y de acuerdo al sonido de agradable o desagradable va a detenerse, va a succionar más rápido o más lento de acuerdo a eso. Entonces, si es que hace este tipo de movimientos, está oyendo y está comprendiendo. Ahora, ¿cómo es el nivel expresivo? Va a ser sonidos de placer como gorjeos y arrullos. Llora de distinta manera dependiendo de sus necesidades. Miren, aquí vamos a hacer un altito, ¿no? Cuando un niño, un bebé de 0 a 3 meses, incluso ¿no? Los bebés, incluso mayores, si el llanto es lineal, eso es una característica, eso es una alarma, ¿ya? Porque puede ser que el niño no esté escuchando. Entonces, él lo que hace es, el llanto de un niño sordo, el llanto de un niño oyente es muy diferente. El llanto de un niño sordo, como no se escucha, es, ¡guau! Genial. Va a tener sus quiebres por ahí porque se cansó, ¿ya? Pero en el caso de un niño oyente es diferente, porque el niño oyente se da cuenta que cuando dice,
la mamá lo ve. Que cuando dice, la mamá le, o sea, él ha escuchado sus diferentes tipos de llanto y la reacción del adulto frente a esos diferentes tipos de llanto. Un niño sordo no ha escuchado su llanto, entonces él solamente llora, ¡guau! Un niño oyente, ¡guau, guau! ¿No? Va a ser diferentes tipos, o sea, su llanto va a ser tipo latidos del corazón, arriba, abajo, no hay una frecuencia lineal, ¿no? Entonces, si tenemos un niño que llora así, de esa manera, es muy probable que sea un niño que no esté escuchando bien o que definitivamente no escuche, ¿no? Y ahora, eso tiene que estar acompañado también por otras características. Por ejemplo, el que no tenga la sonrisa social, que no te mire, otro tipo de acciones, ¿no? El que tú papá y el niño no voltea al lado donde has hecho el chasqueo, la campanilla, entonces ya ahí también es un signo de alarma, ¿ya? Sonríe cuando ve a sus padres o familiares cercanos. Miren, a los 3 meses, esa sonrisa ya es una producción del habla, porque es una sonrisa social, está dando una respuesta positiva frente a las personas que él considera suyos, ¿ya? Ahora, hasta los 6 meses, o sea, ya medio año de vida, mueve los ojos en dirección a los sonidos, quiere decir que escucha, ¿no? Y comprende, responde a los cambios de los tonos de voz, cuando modulas tu voz, presta atención a los juguetes que emiten sonidos y presta atención a la música. Si vemos un niño que no presenta este tipo de características, entonces, pues, algo está pasando, ¿no? O sea, no está bien, no duerme todo el día, está tranquilito, no escucha nada y de repente grita nada más. Entonces es un signo de alarma, ¿ya? En cuanto a producción, o sea, el balbuceo del niño se parece más al habla, contiene muchos sonidos, incluyendo la m, expresa alegría, enojo en su voz, emite sonidos, gorjeos cuando está solo o cuando juega con mamá, con la persona que esté con él, ¿no? Cuando ya el niño llega al año, ¿no? Disfruta de juegos infantiles sencillos que van a contener rimas, canciones, les gusta escuchar justamente este tipo de canciones que van acompañados por gestos faciales, ¿no? Que tú vas cantando con tu niño mientras va comiendo, mientras le vas cambiando el pañal, ¿no? Te va a mirar y te está mirando. Está viendo que estás moviendo tu boca, estás emitiendo un sonido que él ya ha escuchado y que ahora ya lo está escuchando mucho mejor y lo sigue sellando, guardando eso en su cerebrito, ¿no? Se vuelve y mira a dirección de los sonidos, presta atención ya cuando le están hablando, reconoce nombres de los objetos comunes como taza, zapato, teta, etcétera, ¿no? Ya él va conociendo los significados, o sea, miren, a esta edad, ¿no? Zapato, ¿sabe qué es esa cosa donde mete su piecito? ¿No? Ya conoce el significado de algunas palabras. Empieza a responder a preguntas y mandatos como ven, ¿no? ¿Quieres más? ¿No? ¿No? Ahora va a mover quizás, o en algunos casos ya sabe que es una forma de dar una respuesta, ¿ya? Porque está comprendiendo lo que le están diciendo. Ahora, ¿cómo es expresando, no? El balbuceo del niño contiene grupos y sonidos cortos y largos, como ta, 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 pa, 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 bi, 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 ta, 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 da, ¿no? Usa el habla y los sonidos para atraer y mantener la atención sin tener que llorar, ¿no? Porque al inicio todo es llanto diferente para cada situación, pero aquí él se ha dado cuenta que utilizando ya algunas palabras, utilizando algunos sonidos, ya lo van a escuchar sin necesidad de hacer escándalo. Imita distintos sonidos del habla, usa una o dos palabras, ¿no? Como mamá, papá, no, pan, agua, ¿no? Aunque no suenen muy claras y que solamente pues lo entiendan mamá o papá quien están con ellos. Ya, hasta los 2 años, que es la edad cuando ya normalmente ingresan a la escuela, señala las diferentes partes del cuerpo cuando se les pide, sigue instrucciones simples y entiende preguntas sencillas, por ejemplo, ¿no? Tira la pelota, dale un beso, ¿dónde está mamá? ¿No? Y va a señalar, presta atención a las canciones, a los cuentos, a las rimas, señala las láminas de un libro cuando se nombra figuras. Mira, estamos leyendo el cuento del osito. ¿Dónde está el oso? Ahí está el oso. Y mamá osa, ahí está mamá osa, ¿no? Que usa el delantal. Ahora, ¿cómo es su expresión de un niño de 1 a 2 años? Va a utilizar más palabras
usa preguntas que contienen una o dos palabras como más. ¿Qué es eso, no? O papi fue, ¿no? O ¿dónde mamá, no? ¿Dónde está mamá? Usa dos palabras juntas como más pan, uso mío, más agua, mira, vaca. Usa muchas consonantes diferentes al principio de cada palabra porque está entrenando justamente la forma de hablar, ¿ok? De 2 a 3 años, ¿no? Entiende las diferencias en el significado de las palabras, abre, cierra, arriba, abajo, grande, pequeño, obedece instrucciones compuestas, busque el libro y ponlo en la mesa, ¿ya? Miren, de 2 a 3 años. Y hablando, tiene nombre para casi todas las cosas que él ve, que le son familiares dentro de la casa o incluso el lugar donde está en la escuela. Usa oraciones de 2 o 3 palabras para hablar sobre las cosas o para poder solicitarlas, ¿no? Las personas allegadas al niño entienden lo que dice la mayoría de veces. Con frecuencia pide objetos o dirige la atención a los mismos llamándolos, ahora sí, por su nombre, ¿no? ¿Qué más? A los 4 años, oye cuando lo llaman desde otra habitación, escucha la radio, la televisión al mismo volumen que el resto de la familia, contesta preguntas sencillas que empiecen con palabras ¿quién? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿No? Ahora, ¿cómo es hablando? Habla sobre lo que hace en la escuela o en la casa con sus amistades, o sea, ya va contando, ¿no? Un niño se cayó, la niña lloró, me empujaron, ¿no? Ya empieza a contar todo lo que ha sucedido en la escuela, ¿no? Incluso las personas que son no allegadas ya entienden con más claridad lo que están diciendo, ¿no? Por lo general habla con facilidad sin tener que repetir las sílabas y las palabras, ¿no? Entonces, hasta los 5 años, que es justamente la etapa preescolar, ¿no? Que están en el nivel inicial, presta atención a cuentos cortos, ¿no? Contesta preguntas que son simples sobre el cuento que se ha leído. Escucha y atiende la mayor parte de lo que se habla en la casa o en la escuela. Y cómo es su expresión, ¿no? La voz del niño suena tan clara como la de los demás niños. Usa oraciones detalladas, como por ejemplo, tengo 2 pelotas rojas en casa, va a narrar cuentos y la persona que escucha va a entender el tema. Se comunica con facilidad con los demás niños y también con los adultos y usa muchos sonidos correctamente, a excepción, obviamente, de la R, por ejemplo, ¿no? La F es un poco complicada para algunos, la S, ¿no? La L, que a veces la confunden también, y la Ch, ¿ya? Por eso cuando hablamos de niños hasta los 5 años se le da como que el chance para que puedan pronunciar. Ya pasado los 5 años, ya sí hablamos de un problema de lenguaje. Usa la misma gramática que el resto de la familia, ¿no? Entonces, habiendo ya tenido la presentación de este estándar, ¿no? ¿Cuáles son los signos de alerta durante el desarrollo del lenguaje y del habla de los niños en edades tempranas, ¿no? O en edades de la etapa escolar? Antes de los 2 años, por ejemplo, si presenta dificultades en la comprensión, ausencia de conductas comunicativas, no responde a su nombre. Tú dices Pedro y Pedro no contesta, ¿no? No te mira a los ojos, no va a imitar, no señala. Hay una falta de interés en el juego compartido, hay poco interés por explorar su medio, no sigue indicaciones, no emite balbuceos, sonidos ni vocalizaciones, ¿no? Entonces, ese es un signo de alarma antes de los 2 años, ¿ya? Pasa, entonces, algo pasa que hay que llevar a evaluación a este niño. Ahora, después de los 2 años a más, ¿no? Un léxico inferior a 50 palabras, eso es un signo de alarma, ¿ok? Ausencia de frases, dificultad en la repetición de palabras o frases, escaso juego simbólico, dificultad para elaborar un cuento, ¿no? No logra describir imágenes y acciones, hay una dificultad para iniciar o mantener una conversación. Entonces, ahí, estos son los signos de alarma que debemos llevar justamente para que le hagan una evaluación, ¿no? Ahí, y pues va a necesitar una intervención terapéutica, en este caso, terapia del lenguaje, ¿no? Pero ¿qué es la terapia del lenguaje, no? Ya hemos visto los trastornos de los sonidos del habla, que puede ser expresivo y de comprensión, y en realidad cuando hablamos de lenguaje es un tema bastante amplio, ¿ya? Es un tema muy
muy extenso, porque les decía, cuando hablamos incluso de la discapacidad, la intervención del terapeuta de lenguaje, un niño de parálisis cerebral va a ser diferente que un niño con síndrome de Down, a un niño autista, va a ser diferente un niño que no tenga alguna discapacidad y que solamente, por ejemplo, tenga un TCH, ¿ya? Que es un trastorno del sonido del habla. ¿Ya? Entonces, es muy diferente la intervención en los diferentes casos. ¿Ya? Pero ¿qué es la terapia del lenguaje? Es el área de rehabilitación que se trabaja con niños, con jóvenes y también con adultos, que presentan dificultades en el habla, en el lenguaje o en la comunicación, problemas con la producción de sonidos y dificultades con el aprendizaje del lenguaje, ¿no? O sea, ¿quién es la persona, por ejemplo, encargada de terapia del lenguaje? El tecnólogo médico, ¿no? Tecnología médica es una rama de la medicina humana que se estudia 5 años, ¿no? A veces cuando escuchamos, sí es tecnólogo médico, lo relacionamos a es técnico. No, no, no. Tecnología médica porque es una rama de la medicina humana y ellos van a utilizar, o sea, dentro de su intervención terapéutica, dependiendo del caso, van a utilizar aparatos electrónicos como los láser, como los cascos, entre otros, para la rehabilitación de los pacientes, ¿no? ¿De qué se encargan? De evaluar, de diagnosticar, de atender las deficiencias del lenguaje. Fomentan también la participación de las familias en los programas terapéuticos. Promueven el desarrollo integral del paciente con problemas de comunicación y ofrecen asesoría en todo lo relacionado con el desarrollo normal y la estimulación del lenguaje. Terapia del lenguaje, ya lo hablamos pues cuando hay niños, por ejemplo, que tengan que no tengan ningún tipo de discapacidad, ¿no? Pero que tienen un TCH, un trastorno en sonido del habla. A partir de los 5 o 6 años ya hablamos terapia del lenguaje. Si es un niño pequeño, menor a esa edad, con un repertorio mínimo de palabras, entonces con él estamos hablando de estimulación del lenguaje. Si es, por ejemplo, un niño con parálisis cerebral, ¿no? Va a recibir terapia de lenguaje en deglución, en motricidad orofacial, ¿no? Son diferentes áreas y abordaje que se hace dependiendo la necesidad de los estudiantes, ¿ok? A ver, también en el video hablaba acerca de los componentes, ¿no? Son 4 componentes del lenguaje que se trabajan, o sea, no solamente es fonético-fonológico, que la mayoría piensa que solamente el terapeuta del lenguaje aborda eso, ¿no? Para que pronuncie bien ese fonema que no solamente es eso. Hay papás que van con eso, yo quiero que mi hijito no pronuncie bien, quiero que aprenda a hablar, ¿no? Pero cuando tú le haces la evaluación, resulta que no solamente es eso, tampoco está comprendiendo, la pragmática tampoco está bien, el componente morfosintáctico tampoco. Entonces, y qué difícil es hacerle entender eso a la familia, ¿no? Que hay más componentes que hay que trabajar en él y que su problema fonético es, digamos, no tan boom como los demás problemas que está teniendo, ¿no? Y espero, su mamá, su papá quiere que aprenda a hablar, que para ellos eso es lo importante, pero no se han dado cuenta que también en los demás componentes del lenguaje hay dificultades, ¿no? Cuando hablamos del problema fonético, del componente fonético-fonológico, hablamos de la anatomía y la función, ¿no? Que presentan todos los órganos que intervienen dentro de la producción de las palabras, ¿ya? Primero del fonema, la unión de fonemas con una vocal, pues ya se forman ya formamos palabras, formamos frases y luego formamos ya oraciones más complejas, ¿no? La audición, el aparato fonoarticulador, que es la lengua, la boca, los músculos presentes en la cara, el paladar, los dientes, las praxias, la voz. Dentro de las funciones está la respiración, succión, masticación, deglución, habla, punto y modo de articulación, porque cada fonema tiene un punto y modo de articulación diferente. Y cuando hablamos de conciencia fonológica, la integración silábica, fonética, segmentación, sílaba, fonémica, identificación de rimas y alineaciones, ¿no? Y cuando hablamos del léxico semántico es el vocabulario, ¿no? Cuánta cantidad de palabras es su repertorio, ¿no? Que va teniendo nuestro estudiante, el significado de las frases y las oraciones, las definiciones y las categorizaciones. Frutas, ¿no? ¿Cuáles son frutas?
Si veo frutas y ahí tengo un martillo, ¿quién no pertenece a esta categoría? Ay, el martillo, perfecto, ¿no? Relaciones de significación y el razonamiento verbal. Dentro del componente morfosintáctico están las palabras variables, ¿no? El uso adecuado de sustantivos, verbos, adjetivos, pronombres, ¿no? A veces tenemos niños que dicen el mesa, no es el mesa, es la mesa, ¿no? Los verbos adecuados y la conjugación de los mismos. Palabras invariables, las preposiciones, conjunciones, los adverbios, los artículos, la concordancia entre el género y el número, ¿no? A veces hay niños que mientras van leyendo le aumentan una S a una sola palabra y el resto no, entonces ahí hay una dificultad, ¿no? No hay una concordancia de número y también a veces en género. Las conjugaciones, los tipos de oraciones, las enunciativas, afirmativas, etc. Y cuando hablamos del componente pragmático, la intención comunicativa, los recursos conversacionales, las funciones comunicativas y los elementos prosódicos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los niños autistas, este es el área del lenguaje donde más se trabaja, porque justamente a veces hay poca intención comunicativa o cero intención comunicativa, no quieren comunicarse porque para ellos está bien así, ahí no hay contacto ocular. ¿Qué más? No inicia una conversación o si la inicia no tiene la capacidad de mantenerla o la mantiene pero no tiene la capacidad de concluir una conversación, ¿no? Por ejemplo, cuando ellos hablan de algo que les gusta, porque ellos tienen fijaciones con algunos temas y no paran, ¿no? Y poco o nada les importa si el otro está aburrido, no, o sea, y no es que no les importe, sino que no perciben, o sea, ellos creen que la otra persona está tan apasionada como él con ese tema del que está hablando, ¿no? De países, y normalmente pues tienen fijaciones con temas que complejos, ¿no? Algunos que se saben los nombres de todos los insectos sabidos y por haber, los planetas, las constelaciones, y que a veces nosotros estamos, ¿de qué nos está hablando, no? Pero ellos lo dicen y de manera tan natural, porque tienen una capacidad increíble, pero justamente pues esta área del lenguaje que no la tienen bien estimulada, bien desarrollada, hace que muchas veces pues no sean aceptados, ¿no? Y que eso no es lo ideal es que justamente se le brinde apoyo para que puedan hacerlo, ¿no? Entonces, ¿quién es el terapeuta del lenguaje? La persona que dispone de muchos conocimientos relacionados a los problemas del habla y del lenguaje, que está entrenado obviamente para aplicar esos conocimientos a la solución de problemas clínicos, ¿no? El terapeuta del lenguaje no solo se centra en el paciente, ¿no? En el niño, en el adulto, sino también en las personas que se van a encontrar a su alrededor. Porque si es que no hay un apoyo, un compromiso de la familia, pues todo lo que se haga en la sesión, que a veces dura media hora o 45 minutos, 2 o 3 veces a la semana, no es suficiente como para que el niño, la niña pueda salir adelante, no se necesita el compromiso, ¿no? En sus funciones se distinguen diferentes actividades como la evaluación, el tratamiento, pero también el consejo a los pacientes, a su familia, así como también debe orientar y proporcionar información a quienes, a los docentes, ¿no? A los agentes educativos que somos responsables de estar con ellos todos los días, o sea, de lunes a viernes los vemos. Entonces necesitamos justamente esa orientación para nosotros poder hacer ese reforzamiento también dentro de las aulas, ¿no? A ver, entonces, ¿cómo podemos hacer para estimular el lenguaje, ¿no? Mirarle directamente a los ojos. Hay que usar frases que sean sencillas. El tono tiene que ser agudo, melódico, sin distorsionar los sonidos del habla. Y repetir palabras que sean familiares, ¿no? Responder a sus vocalizaciones, o sea, lo que se conoce como el feedback. Hay que sonreírle, cantarle, hay que exagerar los gestos para llamar la atención de un niño de 4 o 6 meses, ¿no? Ahora hasta el año hay que jugar con objetos que suenen, hay que mostrarle cómo suenan, o sea, lo que se conoce como onomatopeyas, hablar de forma correcta, porque nosotros vamos a ser el modelo ya de cómo se pronuncian las palabras, así que él va a intentar imitarlas y también va a guardar en su cerebrito ese sonido adecuado, dar el nombre de las cosas
que le llaman la atención, miran algo y ¿qué cosa quiere? La pelota, muy bien, la pelota, ¿no? Al año hay que plantearse el dejar el chupón, cuanto antes, para evitar deformaciones en la boca y el paladar. Hay algunos papás que dicen, no, pero yo he tomado biberón hasta los 5 años y no pasó nada. Pero pues no todos los organismos son iguales, ¿no? Imagínense, la boquita del niño está en proceso de desarrollo, ¿ya? En la boquita del niño ese tamaño no es el tamaño que tiene un adulto, o sea, está creciendo. Pero si tenemos todos los días un agente ahí, justamente en esa zona, qué es lo que va a ocasionar? Una deformación del paladar, ¿ya? Que si en algunos no se dio, bueno, qué bueno, pero no sabemos si todos va a ser, va a ser igual, ¿no? Entonces, esa deformación en el paladar va a generar más adelante que pueda tener un problema de lenguaje, ¿no? ¿Por qué? Porque se va a deformar y a eso es lo que, ¿se acuerdan al inicio? Al inicio hablamos cuáles son esos problemas que se generan justamente, es la disglosia, ¿no? Que se va a generar a raíz de un problema que tengan los chicos justamente porque no hay alguna malformación dentro del aparato bucofonador, ya sea lengua, paladar y todo lo demás, ¿no? En algunos casos nacen así y en algunos casos por descuido se hacen, ¿no? Hay que introducirle también una alimentación que sea sólida, ¿no? A medida, ¿no? Que lo paute también obviamente el pediatra. De esta forma se va a favorecer la tonicidad muscular, o sea, la fuerza de los músculos, porque si seguimos dándole todo aplastadito, licuadito, el niño no va a ejercer no va a masticar adecuadamente. Y al no ejercer esa fuerza, al masticar un vegetal, al morder una manzanita, al morder, ¿no? la papita o la carne, entonces no se van a ir fortaleciendo, no se van a entrenar los músculos. En el caso de los niños con discapacidad, por ejemplo, los niños con síndrome de Down, ellos de por sí son hipotónicos. Obviamente, todos los músculos, tanto de la cara, de su cuerpo, de su lengüita, son así, por eso es que tienen la lengüita afuera, no están así, la lengüita afuera, ellos necesitan justamente este tipo de atención, hay que darles alimentos, obviamente con observación para evitar atoros, ¿no? En pedazos pequeños que vayan masticando de a pocos para que vayan teniendo mayor fuerza y control. Ahora, cuando les damos, por ejemplo, los alimentos, ¿no? No tengo una cuchara, pero a ver, vamos a ver. Si alguno de ustedes es mamá, hemos hecho lo siguiente. Ponemos la comida en la boquita del bebé y lo que hacemos es jalar hacia arriba, ¿no? Como para que el labio inferior arrastre, ¿no? Los alimentos que están en la cucharita. Lo que hacemos es esto, y hacemos así, levantamos la cuchara hacia arriba. Esa no es la manera adecuada de alimentar a los niños y a los bebés. Lo que se tiene que hacer es meter la cucharita y dejar que el niño haga esto, que atrape la cuchara. Porque si lo que hacemos es jalamos hacia arriba, no dejamos que el labio superior se cierre. Y lo que vamos a hacer es que el labio se siga manteniendo arriba y que no tenga fuerza para poder hacer el cierre al momento de alimentarse, ¿ya? Entonces son errores que se cometen porque, bueno, pensamos que así es la mejor forma. Metemos la cucharita y elevamos la cuchara. No, se mete la cuchara, hay que dejar que el niño cierre la boca, hay que en un momento ayudarlos, ¿no? Que cierre la boquita y recién retiras la cuchara. Esa es la forma ideal para alimentar a todos los niños, con o sin discapacidad, ¿ya? Metemos la cucharita, cerramos la boquita, y se saca la cucharita. O sea, tiene que haber el cierre de los labios. Cuidar cómo es la masticación. La masticación tiene que ser plash, 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 plash. Nosotros no somos rumiantes, ¿no? Y a veces cometemos ese error, incluso los adultos, que masticamos así. Esa no es la forma correcta, ¿no? La forma correcta es pam, pam. Abre y cierra, de arriba hacia abajo, ¿ya? Esa es la manera correcta para poder masticar, ¿ok? Y también que los alimentos estén en ambos lados, no solamente masticar por un lado, porque vamos a generar el desgaste solamente ya sea del lado derecho o izquierdo, ¿no? En esta zona
muchas veces cuando ya somos adultos, pues terminamos con dolor porque justamente solamente hemos utilizado un lado, ¿ya? Hay que ofrecerle también un vocabulario que sea variado, hablar de forma correcta como un buen modelo y tener paciencia para poder escuchar sin interrumpir lo que está diciendo, para no corregirlo en exceso y decirle, no, así no se dice, ¿no? Quiero la pelota, muy bien, es la pelota, no la pelota, toma la pelota, ¿no? Utilizar juegos que estimulen su memoria, su atención, el vocabulario, hay que tener paciencia, no hay que interrumpirle cuando está diciendo algo, no hay que asustarnos si tartamudea a los 3 años porque a esa edad es normal, ¿ya? Ahora, eso sí, lo que siempre yo recomiendo a las mamás, si yo veo que conforme va pasando el tiempo, esa tartamudez se mantiene, entonces yo me tengo que preocupar. Pero si yo veo que va desapareciendo, tranquila, ¿no? Pero si yo veo que se mantiene, o sea, está lineal esa tartamudez, busco ayuda. Si veo que aumenta, pues con mayor razón, ¿no? Es normal que se dé tartamudez, pero yo tengo que estar observándolo, ¿no? Viendo. Si disminuye, va disminuyendo, genial. Quiere decir que solamente ha sido una etapa por la que han pasado, ¿ya? Hay que eliminar el biberón, ¿ya? Y reducir el consumo de alimentos de comida triturada, y ya les expliqué por qué razón, ¿no? No fortalece los músculos de la cara, del aparato bucofonador, no le estamos brindando las herramientas adecuadas, ¿no? Jugar a las adivinanzas, al veo, jugar con los sonidos de las palabras, hay que responder a sus dudas, por más excéntricas que parezcan sus preguntas, ¿no? Y cuando pronuncie mal, hay que corregirle con cariño, ¿no? Me dice, quiero la pelota, vamos, toma, aquí está la pelota, ya, es pelota, a ver, pelota. Esa también es otra forma de hacer repetir a los niños alargando los sonidos. ¿Para qué? Para que él vaya interiorizando ese sonido, ¿no? Pelota, muy bien, pelota. De esa manera va interiorizando los sonidos del habla. Otra cosa más, cuando le damos el agua a los niños, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los niños con síndrome de Down, los niños con síndrome de Down a veces le das el agua y lo que hace es se les cae la agüita porque no puede juntar la boca para poder besar el vaso, ¿no? Entonces, cuando yo le voy a dar de beber a un niño hipotónico, como es el caso de un niño síndrome de Down, tengo que sujetar justamente esta parte, ¿no? La mandíbula con mi mano y con la otra mano ir a sorbitos el agua para evitar, obviamente, ahogos, ¿no? Pongo el agua ahí y junto hacia arriba para que pueda cerrar la boquita y para que él vaya interiorizando ese movimiento, ¿ya? Ese movimiento de cerrar. Así como cuando come, metes la cuchara y cierras, va interiorizando en su cabecita que tiene que haber un cierre, ¿ya? Cierra, ¿no? Y sacas la cucharita. Y evitar hacer el hacia arriba, ¿no? Evitar hacer eso. Y en el agüita, como les vuelvo a repetir, ponemos la manito aquí abajo, con la otra mano el agüita, para cerrarle la boquita y pueda pasar. Sorbitos pequeños para evitar ahogos, ¿no? Entonces, esa es la manera en que nosotros debemos ayudarle a nuestros niños. La respiración es básica, es fundamental, ¿ya? Enseñar a respirar a los niños. Los niños con síndrome de Down normalmente son niños respiradores orales, porque están así, con la boquita abierta, y porque también, producto de su condición, pues ellos nacen con la forma craneal diferente, ¿no? Están así, esto más aplastadito, la parte de atrás también así. Entonces, por eso hay una condición que tiene su tabique que también no les ayuda bien a respirar, por eso son respiradores orales. Aparte que al tener su hipotonía, entonces ellos están así, ¿no? Respiran por la boquita y eso no es adecuado. Hay que siempre fortalecer justamente los músculos, ¿no? Que están los buccinadores para que él pueda cerrar la boquita, ¿no? Y en la alimentación correcta,
el que mastique, el que succione, el que vaya tomando el agua, el que cierre la boquita para el momento de darle la cuchara, es básico, ¿no? Para que él pueda empezar ya a cerrar la boquita, ¿no? Por ejemplo, yo tenía una mamita que era, ella es tecnóloga médica, pero en terapia física. Y ella, bueno, siempre había llevado a su hijita a terapia de lenguaje. Entonces, cuando a veces la nena, ella tenía 3 años, preciosa, preciosa mi niña, ella a veces se quedaba así, estaba así. Y vale, así. Y a la mamá no la tocaba la niña, ella solita, y ella ya sabía muy bien, ahí decía, juntaba su boquita, ¿no? O sea, como que recogía su lengüita porque se decía, y luego se distraía otra vez. Vale, y ella otra vez cerraba su boquita. O sea, ella tenía 3 años. Ahorita ella ya no anda con la boca abierta. Ahorita ella ya tiene, a ver, ¿cuántos años que no la veo? Ya 6 años. Está grande, preciosa, ella se sienta muy bien, tiene muy buen control postural, porque obviamente su mamá está en neuróloga médica, en terapia física, y en terapia de lenguaje, pues ella siempre ha estado yendo, y ella pues bien fiel, ha respetado todo como debe ser, porque obviamente también es profesional y especialista, no en esa área, pero respeta también, ¿no? Las demás áreas. Y su niña ahora es downcita, sí, pues camina, tú la ves, hay una ricura, pero no anda con la boquita abierta, porque desde muy pequeñita siempre estuvo con esto, ¿no? Y ella cuando come, no sé, no come con la boca abierta, ella come con la boca bien cerradita, ¿no? Y ahí termina, ella toma su vasito, ya no se le cae nada, y tú la ves así, cuando sonríe, saluda, ¿no? Pero siempre ya está con la boquita cerrada. Y es porque, bueno, tuvo una intervención oportuna y adecuada, ¿ya? A ver, vamos a ver. Este video solamente es para leer, no crean que, ay, no se escucha lo que dice. Solamente es para leer, ¿ya? Muy bien, muchísimas gracias por su atención.
Muchas gracias a cada uno de ustedes por estar presentes. De acá nos vemos el próximo miércoles. Gracias Giovanna, Karina, Mayerlin, Marcela. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por estar presentes. Un gusto conocerlas y nos vemos el siguiente miércoles. Que Dios las bendiga. Muchas gracias. No olviden registrar su asistencia. Ahí está el formulario de Google. Ya, ahí está, para que puedan registrar su asistencia. Muchas gracias, cuídense mucho. Nos vemos el siguiente jueves. Gracias, Miss. Dios me la bendiga. Perdón, el miércoles. Ya, cuídate, Giovanna. Gracias, Miss. Ok, Hasta el cuídense. miércoles. Hasta el miércoles. Gracias. Chao, Karina, gracias.